Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar un nuevo vídeo, en este caso sobre el tema 11, la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, aquí tenemos una imagen de los dos grandes protagonistas, como sería el, el rey Alfonso XIII y el general Primo de Rivera, que va a ser el auténtico protagonista a partir de 1923. Este tema, aunque solamente diga que es de Primo de Rivera, nosotros vamos a hacer mención a la primera perdón, al primer cuarto de siglo, que iría desde 1900 hasta 1923, que es cuando comienza a gobernar Primo de Rivera. Pero hace falta hacer mención a esta etapa desde 1902, que es cuando comienza el reinado, hasta 1923, donde está como monarca tenemos a Alfonso XIII, y esta etapa es la que nos va a explicar las causas, vamos a ir viendo los antecedentes para que se produzca el golpe de Estado de Primo de Rivera en el 23. Esta etapa que yo estoy señalando aquí, con Alfonso XIII como monarca, la podemos llamar crisis de la Restauración. ¿Vale? Recordar que la Restauración fue el sistema que se implantó en 1875 por Cánovas del Castillo después de la Primera República. La restauración fue el tema anterior, el tema que vimos anteriormente a este. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema. Lo primero que vamos a ver, como hemos dicho, son los años anteriores a la dictadura de Primo de Rivera. Estos años anteriores es lo que se ha llamado la crisis del sistema canovista, aquí lo tenemos, o crisis de la restauración. Cánovas en 1876 formó un sistema para establecer un orden, un sistema centralista para combatir lo que estuvo ocurriendo durante la Primera República, que fue un gran desorden, agitación social, manifestaciones, huelgas, llegamos incluso al cantonalismo. Entonces eh, creó este sistema de la restauración que yo vengo a llamar, se puede calificar como, acordáis, con el bipartidismo, turnismo y fraude electoral. Ese sistema nos llevó a una serie de años tranquilos, pero esto va a empezar a decaer. ¿Vale? Vamos a ver brevemente las causas por las que va a ir decayendo el sistema de la restauración. Va a entrar en crisis. Ya os recordé que los partidos dinásticos pierden a los líderes. Cánovas muere, es asesinado en el 97, 1897, Sagasta en 1902. A raíz de esta muerte de estos grandes líderes, los partidos dinásticos, recordar el conservador y el liberal, van a dividirse, van a fracturarse, van a entrar en disputa entre los políticos y va a originar que el sistema vaya decayendo. Por el contrario, los partidos no dinásticos, como estoy marcando aquí, los partidos no dinásticos van a ir creciendo. Estos partidos son los nacionalistas de Prat de la Riba, de Cambó, ¿eh? Los partidos nacionalistas catalanes, que los anteriores que he dicho, los partidos nacionalistas vascos, el PNV, con Arana, aquí lo tenemos, este es Prat de la Riba, muy importante, va a aglutinar el movimiento nacionalista catalán en los primeros años del siglo XX. Después aumenta también los partidos republicanos, se crea un nuevo partido con Alejandro Lerroux. Este personaje va a ser muy importante en la Segunda República. Aumenta los seguidores de los partidos socialistas. Ya recordamos que el Partido Socialista Obrero Español se fundó en 1879. Estamos en 1900 y va a conseguir un primer diputado a principios de este siglo, ¿no? Pablo Iglesias. Aquí lo tenemos a Pablo Iglesias. Y también van a ir despuntando, van a ir aumentando las afiliaciones a los partidos anarquistas. En concreto, bueno, pues estos son sindicatos, la CNT y la FAE, Confederación Nacional del Trabajador, y Asociación, eh, perdón, la FAI, Federación Anarquista Ibérica, ¿vale? Son dos grandes
sindicatos, donde sus acciones principales van a ser el terrorismo. Como aumenta estos partidos obreros y los sindicatos, esto va a originar un rebrote de los problemas sociales, creando gran conflictividad social, huelgas, paros, parando en fábrica, parando empresas, y esto va a originar una gran conflictividad social. También se va a producir a todo este repunte de estos partidos, también se va a producir unos nuevos problemas, como hemos dicho, la conflictividad social y el anticlericalismo, ¿eh? Potenciado por el Partido Liberal de Canalejas, eh, de García Prieto, que se van a hacer un poquito anticlericales, y también por los movimientos sindicalistas, por el movimiento obrero, como ya hemos dicho, por la CNT, por la FAI, ¿vale? Incluso por el PSOE, ¿vale? Esto va a originar un gran anticlericalismo. Cualquier manifestación de huelga solía terminar con la quema de iglesias, con la quema de conventos, ¿eh? Para ello tenemos el ejemplo de la Semana Trágica en Barcelona. Y otro problema que se va a añadir es el problema del ejército. Muy importante, el ejército se va a dividir entre africanistas y peninsulares, van a tener problemas con los ascensos, va a haber un gran número de oficiales, mm, también le va a repercutir la crisis económica del 14 con la Primera Guerra Mundial, no tienen poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Entonces, con todo este conjunto de problemas, pues la sensación de que hay una crisis en el sistema de la restauración es muy clara, ¿vale? Venga, vamos a ir viendo ahora algunos capítulos importantes con la crisis de la restauración. Estos capítulos me van a ir haciendo ver que la crisis de la restauración va a ir cada vez en aumento y va a estallar ya en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera. Venga, vamos a ver. En un primer momento vamos a hablar del gobierno de Antonio Maura, 1902-1907. Antonio Maura era el sustituto de Cánovas, pertenecía al Partido Conservador, y mm, los partidos dinásticos, tanto Antonio Maura como Canalejas, todos estos líderes, eran conscientes de que la restauración ya no servía, había que regenerar. La palabra clave es regenerar, regeneracionismo. Entonces ellos van a intentar hacer una regeneración desde arriba, desde las cortes, desde la cúspide de los partidos políticos, no desde los ayuntamientos, no desde abajo, no desde el pueblo, sino desde arriba, desde la alta esfera. Maura vio cuatro problemas principalmente: el problema del caciquismo, el atraso en el campo, el problema del movimiento obrero y el problema catalán, el problema de los nacionalistas. Y a eso lo va a combatir, le va a poner unas soluciones. Por ejemplo, ante el problema del caciquismo y del fraude, pues va a crear una nueva ley electoral donde se van a introducir intendentes a la hora de hacer las elecciones, donde se va a establecer un censo. ¿Qué es un censo? Un censo es una lista donde aparece todos los vecinos del pueblo registrados, el padrón. eh, tú estás empadronado en un sitio, entonces tú estás registrado como vecino de ese municipio, entonces tú vas a tener derecho a votar en ese municipio. Con esto se evita, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo con el caciquismo en la época de la Restauración, por ejemplo, que voten personas dos veces, que voten gente que ya ha fallecido, se intenta evitar todo eso, ¿vale? Una ley electoral. El problema del movimiento obrero, pues entonces va a intentar tener contentos a los obreros, va a crear un instituto de reforma social donde se va a establecer un descanso dominical, se van a establecer unos seguros sociales para los obreros, para el campesinado. En el campo se va a intentar reestructurar los latifundios, se va a intentar crear pantanos para mejorar los regadíos, con la ley de colonización interior, ¿vale? Mejorar un poco el reparto de la explotación de las tierras. Y después yo aquí lo he tachado, si queréis lo podéis poner, el problema del nacionalismo. Va a intentar
va a intentar satisfacer las necesidades de los catalanes creando un modelo de gestión, de unión de provincias en lo que se llama la mancomunidad. Yo lo puse aquí, pero realmente la mancomunidad de Cataluña se va a establecer en 1914 con el gobierno liberal de Canalejas, ¿vale? Se va a crear la Mancomunidad de Cataluña. Por eso lo he tachado aquí, ¿vale? El problema que va a tener Maura, el problema que va a tener Maura es este, es la Semana Trágica de Barcelona. Vamos a explicar un poco el problema de Marruecos y la Semana Trágica de Barcelona. El problema de Marruecos es que vamos a entrar en una guerra, en un conflicto con Marruecos. Esto viene ya en el 98. España, como sabéis, perdió las últimas colonias, creando el desastre del 98, un periodo de mucha depresión, de mucha tristeza, de muchas críticas al gobierno central, de crítica a los militares por haber perdido las colonias. Como se ha perdido las colonias, el monarca y los políticos tienen deseo de compensar, ¿vale? Y entonces se le permite recordar que estamos en pleno proceso de conquista de África por los grandes imperios, por las grandes potencias, como es Gran Bretaña y Francia. Entonces se han repartido África. Se han repartido África. Eh, Marruecos le corresponde a Francia, pero en una reunión que van a tener en Algeciras, las grandes potencias, se le cede el norte de Marruecos al protectorado para que Francia no tuviera muchísimo poder y que no controlara el estrecho de Gibraltar. ¿Vale? Así que nosotros vamos a tener, no sé si tendré por aquí la imagen de, no tengo por aquí, aquí, ahí está la imagen, nosotros vamos a tener este protectorado, es una colonia, ¿eh? Con la cual vamos a satisfacer la pérdida mm, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿Qué ocurre aquí? Pues que vamos a tener problemas, esto se le llama el RIF, vamos a tener problemas con los autóctonos, con las tribus de allí, con los rifeños. Esto era una región que apenas producía nada, esto era desierto y se van a establecer aquí pues minas, algunos negocios, pero mínimos, pero España quiere mantener esto más que nada por motivos de prestigio, para decir que ellos tienen también una parte de Marruecos, tienen el Sáhara también, como han participado en el reparto colonial de África. Así que con todos estos, aquí va a haber problemas, con todos estos localidades, pues vamos a tener a los rifeños continuamente hostigando a las tropas que se mandan allí continuamente. En este momento, en el 18 de julio el 18 de julio de 1909 se dispone a mandar tropas en el puerto de Barcelona, pero ¿qué ocurre? Que estas tropas son reservistas, eh, personas que ya han hecho el servicio militar, que ya tienen cierta edad, tienen su familia y entonces los ponen en un compromiso y no hay ánimo de ir a ninguna guerra. También recordar que en estas guerras, pues los ricos se libraban pagando una cuota para librarse de ir a la guerra. ¿Qué ocurre? Pues que a la hora de partir, el 18 de julio de 1909, pues se niegan, se proyectan unas huelgas y hay manifestaciones en toda la ciudad, en Barcelona, con el asalto de edificios, unos ciento y pico se van a asaltar edificios, de los cuales 80 eran edificios eclesiásticos, se producen 216 consejos de guerra, 5 de los líderes son ejecutados y uno de ellos es Francisco Ferrer, un intelectual, un pedagogo, ¿eh? Es ejecutado y con lo cual se produce un auténtico escándalo a nivel europeo y la oposición pues pide la dimisión de Maura y Maura le plantea al rey que vale muy bien, la gente está disconforme conmigo, con mi actuación,
pero como él era un reformista, como Maura quiere reformar el sistema político, pues dice, venga, vamos a convocar unas elecciones, si la gente me niega el voto, pues yo salgo, ¿eh? Para que sean transparentes y quiere tener la confianza del público. Bueno, pues el rey le niega esa opción, lo destituye porque la Constitución le daba ese poder y pide formar gobierno a Canalejas. Con lo cual tenemos un claro ejemplo de rechazo a la regeneración por parte del monarca. ¿Vale? Pasamos ya al siguiente gobierno, perdón, que sería el gobierno de Canalejas. Aquí lo tenemos, el gobierno de Canalejas. Y Canalejas pues va a hacer, entre su grande reforma, va a hacer en lo militar, en lo militar va a poner la obligatoriedad de ir a la guerra a todo el mundo, va a quitar ese privilegio que tenían los ricos, eh, va a hacer un pacto para evitar fin de ese pacto, para evitar ir a la guerra, va a crear la ley famosa del candado, por la cual va a impedir crear nuevas órdenes religiosas, y aquí sí que va a aprobar el proyecto de la Mancomunidad de Cataluña. Este proyecto se va a ver realizado en 1914, justo después de la muerte, en 1912 creo recordar, del asesinato de Canalejas por el anarquista Pardinas. ¿Vale? Así que de Canalejas puede decir estos tímidos esfuerzos por la renovación de la política en estos momentos. Pasamos al tercer punto importante para donde vamos a ir viendo cómo se va incrementando la crisis de la restauración, y estamos en la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? La Primera Guerra Mundial, decir que España fue neutral, y entonces esto lo aprovechó muy bien en un primer momento porque abasteció tanto a un bloque de la guerra como al otro, al bloque que era formado por Gran Bretaña y Francia y al bloque que estaba formado por el Imperio Austrohúngaro. Hay un crecimiento, hay muchísimos pedidos de bienes, especialmente del acero y textil y alimentos. ¿Y qué ocurre? Que eh, el comercio pues, se va a centrar principalmente en el comercio exterior. Un momentito, vamos a ver. Se va a centrar en el comercio exterior. Perdón, vamos a ver. Vamos a ver si puedo centrar esto. Vamos a ver si puedo centrar esto. Venga, aquí ya está centrado. Venga. Bueno, como iba diciendo, se va a centrar en el comercio exterior, y va a dejar de lado el comercio interior. ¿Qué ocurre? Que van a escasear los productos en el país y se va a provocar una gran inflación, una gran subida de precio porque había pocos productos, los que habían se mandan al exterior, y va a crear una gran inflación, subida de productos, con lo cual va a producir un alza de precios y va a provocar una gran conflictividad social. La gente hay carestía de alimentos, la gente pasa hambre y entonces la gente va a protestar. ¿Vale? Eso por supuesto lo van a aprovechar los partidos obreros para potenciar esta conflictividad social. Pasamos al siguiente punto, el punto cuarto, y es un año clave, un año muy importante que es 1917, y aquí se van a producir tres grandes crisis. Es muy fácil los meses, junio, julio y agosto. Fue en verano del 17. Y vamos a empezar con la primera crisis, que es la que se llama la crisis de la militar. Es una crisis militar
provocada por la creación de unos sindicatos militares que se llaman juntas de defensa. Se van a producir por la mayoría de las provincias, comenzó en Barcelona, y esto sería una especie de sindicato para defender ciertas peticiones que van a hacer los militares. Entre las peticiones que van a hacer es reducir el número de los oficiales. Tenemos un ejército con muchos altos mandos, muchos altos cargos y pocos soldados. Entonces era muy difícil eh, eh, escalar en el escalafón, digamos, promocionarse. Y después mejorar los criterios de antigüedad. Aquí había un gran problema entre los africanistas y los peninsulares. O sea, podía llegar un oficial que llevara 2 años en el ejército o 3, se va a África, combate allí en la guerra de África, y cuando vuelve a la península ha subido de escalafón y se ha puesto por delante de oficiales que tenían muchos menos años, que tenían muchos más años de antigüedad. Esto lo veían muy mal, ellos van haciendo unas peticiones. La clave de esto es que el gobierno quiere eliminar estas juntas de defensa, quiere eliminar estas juntas de defensa. Pero no lo va a conseguir porque el rey interviene apoyando a estas juntas de defensa. ¿Vale? Va a haber un cambio de gobierno, el gobierno va a actuar con mano dura, se van a producir cierre de las cortes, censuras, y como consecuencia de esto, pues en Barcelona se va a producir la segunda crisis, que sería la convocatoria de una asamblea de parlamentarios para poder reunirse los partidos políticos. Como ha cerrado las Cortes, pues se van a reunir en el Parlamento catalán, ¿vale? Lo que era la Mancomunidad. Aquí Cambó fue, Cambó fue el que va a crear la Asamblea de Parlamentarios. En esta Asamblea de Parlamentarios van a pedir que se convoque unas cortes nuevas, crear una nueva constitución, que se cree un gobierno provisional para que se regenere estos partidos políticos, para tener más voz a los partidos que no eran dinásticos, en definitiva. El problema de esto es que fueron muy pocos diputados, fueron solamente 68, que serían catalanistas, republicanos y socialistas. ¿Vale? Visto esto, pasamos a la tercera gran crisis, que va a ser en agosto, que sería una crisis social. ¿eh? Como no da resultado, como ha fracasado la Asamblea de Parlamentarios, los sindicatos, UGT, CNT, van a convocar una ola revolucionaria de manifestaciones, de huelgas, para agosto, el 13 de agosto. ¿Vale? Aquí va a haber una durísima represión con 2.000 detenidos, 70 muertos, nuevo escándalo con la dimisión del gobierno de Eduardo Dato. No hace falta que tampoco sepáis los nombres de los presidentes, porque aquí se está cambiando continuamente, simplemente que tengáis una idea general de las crisis que se van sucediendo y que vamos a llegar al 23, donde va a estallar todo. ¿Vale? Aquí tenemos, muy importante, es muy importante este año también recordar también que en 1917 se está produciendo en Rusia la Revolución Rusa. Ya en febrero se creó una Duma, un organismo constitucional, donde al zar Nicolás II se le va a ir quitando poderes, y esto llega a España y entonces exacerba, calienta al movimiento obrero, lo va radicalizando, lo va movilizando, y claro, por eso es más fácil que es un elemento a tener en cuenta para que se vayan produciendo estas manifestaciones, oleadas de huelgas, de cierre de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasamos a otro elemento que va a aumentar
la crisis de la Restauración, que sería, bueno, serían las consecuencias del año de 1917. Como consecuencia tenemos que se van a producir gobiernos de concentración. ¿Qué es un gobierno de concentración? Como los gobiernos duran muy poco, un gobierno del Partido Conservador, un gobierno del Partido Liberal duran muy poco, pues se plantea gobiernos donde formen parte todos los partidos. Y aquí tenemos eh, gobiernos de donde se integra Maura, Cambó, Santiago Alba, que son líderes de distintos partidos, un partido nacionalista, partidos socialistas, partidos conservadores, partidos liberales. Se produce en abril, de marzo a abril del 17, perdón, del 18 se va a producir gobierno de concentración, pero tampoco un gobierno nacional, se llaman gobierno nacional, también fracasan estos gobiernos. A esto se le va a unir dos problemas más, se le va a unir dos problemas a los que ya había, y uno es el auge del nacionalismo, aumenta el nacionalismo con la creación de la izquierda republicana, el partido de Esquerra Republicana de Cataluña, el partido de Esquerra, formada por Macià y Luis Companys, ¿vale? O sea, antes teníamos un partido nacionalista de Cambó, y Prat de la Riba, que eran, digamos, de derechas, y ahora vamos a tener un partido nacionalista de izquierda. Se van a ir sumando, ahora ya es de izquierda, con Macià y Companys. Y por otro lado surge lo que se llama el bolchevismo, por lo que antes he dicho de la influencia de la revolución rusa bolchevique, ¿vale? Se va a producir en el campo andaluz el trienio 3 años de bolchevique en Andalucía, años 18, 19, 20, con pues ocupaciones de tierra, manifestaciones, conflictividad en el campo andaluz. Y por otro lado, en la ciudad, concretamente en Barcelona, o en las grandes ciudades, pero sobre todo el ejemplo paradigmático de Barcelona, se va a producir también como consecuencia del bolchevismo el pistolerismo. El pistolerismo, que no es ni más ni menos que la lucha a muerte entre los sindicatos, los líderes de los sindicatos, de los obreros y los empresarios. La patronal, los empresarios se le llama la patronal. ¿Por qué? Porque como había tanta agitación social, le podemos poner la carestía económica, le podemos poner la influencia bolchevique, le podemos poner el auge de los partidos obreros, el auge de la influencia del anarquismo a través de la CNT y de la FAI. Total, se produce cierre de fábricas, huelgas larguísimas y continuas, y esto entorpece mucho a la industria, es una pérdida de dinero para los empresarios y ellos no están dispuestos a consentirlo. Entonces se van a contratar a matones, digámoslo así, por parte de los empresarios para que se eliminen a los líderes sindicalistas. Y a su vez los líderes sindicalistas se van a defender con, pues también, pues ejecutando a empresarios, a directores de la empresa, a ejecutivos, etcétera, etcétera. Aquí os voy a poner una lista aquí tenemos una lista de los atentados, sobre todo fijaros en los años, los muertos, empresarios muertos, directores, gerentes muertos, agentes de la autoridad y obreros fallecidos por enfrentamientos directos. Entonces, esto era una situación insostenible, 152 muertos entre el 21 y el 23. Esto es una situación de caos absoluto en las ciudades. Y como decimos, pues fábricas cerradas, desabastecimiento y pérdida de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues venga, vamos a continuar. Vamos por aquí. Y ya a todos estos problemas, pues se le va a sumar la gota que colma el vaso, que es el desastre de anual. El desastre de anual que hay que meterlo dentro de lo que se le llama la guerra de África. Aquí está anual.
Y bueno, voy a explicar un poquito el tema del desastre de Anual. Aquí tenemos la Guerra del Rif, que es de 1912 a 1927, y ya hemos explicado por qué se produce esta guerra, ¿eh? Porque tenemos el protectorado, tenemos esta colonia aquí, el norte de Marruecos, que le pertenece a España, y los rifeños no se oponen a la ocupación por potencias extranjeras de esa zona. Bueno, pues aquí tenemos a dos generales, Berenguer y Silvestre, ¿vale? Que son los altos mandos de esta zona. El capitán general Berenguer y Silvestre. Por lo visto, Silvestre tenía mucha más química con Alfonso XIII y tuvo mucho que ver el rey en colocar a Silvestre como capitán de una de las zonas del protectorado del norte de Marruecos, el protectorado español en Marruecos, del Rif, ¿vale? Y Silvestre ellos van a intentar hacer incursiones para conquistar más territorio. Eran zonas donde los rifeños pues se defendían mal y si van aumentando la extensión de terreno, pues mejor. También hay que tener cuidado con los franceses porque esto era francés, esta zona ya era francesa, ¿vale? Bueno, total, que Silvestre le va a prometer al rey la conquista de algunas localidades, municipios y una le va a poner el nombre de Alfonso XIII, una se la va a dedicar a él y el objetivo era conquistarla el día de Santiago, el 25 de julio. Total. El problema que esto es un desierto y tienen que ir haciendo incursiones, y claro, aquí había escasez de avituallamiento, la logística era muy débil, había que provisionar a los soldados, en gasolina a la maquinaria, al armamento, esto era bastante complicado. Entonces ellos van haciendo incursiones, pero estos destacamentos se van quedando aislados, ¿eh? Y en uno de esos, pues el líder Abdekrim, no sé muy bien ahora mismo si se escribe así, era el líder de los rifeños, le planta una emboscada en Anual, aquí en Anual. No pueden retroceder, no pueden recibir apoyo de más contingentes y hay una gran matanza. Creo recordar que eran unos 10.000 soldados españoles. Ahora vais a ver las imágenes, son terribles. No fue posible recogerlo, darle sepultura, se lo comieron las alimañas, las aves rapaces, etcétera, y esto fue un auténtico espectáculo dantesco, dramático, donde un escándalo absoluto a nivel nacional e internacional. Aquí tenemos el resultado del desastre de Anual. Fue ocasionado por una mala organización, una mala coordinación entre Silvestre y Berenguer. Se piensa que también está detrás el rey, que también el rey pudo dar instrucciones a Silvestre. Total, se crea un informe de investigación protagonizado por el general Picasso, de mucho prestigio, aquí está, y empiezan a desaparecer pruebas, empiezan a obstaculizarle la investigación y se piensa que para no dañar la imagen del rey, y es en ese momento cuando tenemos aquí a Primo de Rivera y da el golpe de Estado en septiembre de 1923. Y ya nos iríamos a la segunda parte del tema. Ya hemos terminado la primera parte del tema. Todo esto es la crisis del antiguo régimen, todo lo que hemos visto, y ya iríamos a la segunda parte del tema, que hablaríamos en concreto de la dictadura de Primo de Rivera. ¿Vale? Así que con esto voy a dar por terminado esta primera parte del vídeo para que no se me haga muy largo y bueno, y en otro vídeo explicaré la dictadura de Primo de Rivera.